que hemos venido haciendo hasta ahora, que ha sido más un locutorio. Y bueno, es una oportunidad para presentarnos como un colectivo de gente que piensa de manera distinta pero parecida, diría Alejandro, que va a ser quien va a tomar el micrófono en unos breves segundos. No, simplemente decirles que este grupo se ha venido aglomerando desde hace bastante tiempo. Iniciamos, Alejandro, vos te acordarás obviamente, el NTA fue una movida que queríamos de alguna manera reinstalar un discurso que se había de alguna forma extraviado dentro de las aulas de la facultad. Y de ese caldo se fue, digamos, acercando, se fue generando un conjunto de afinidades que tienen más que ver con el pensamiento del proyecto que con otras cosas, y que me parece que es un poco lo que nosotros pretendemos difundir en nuestra labor docente. De hecho, nuestra cátedra está configurada por gente que viene de otros campos, inclusive de la tecnología, del urbanismo, del paisaje, del mismo proyecto, obviamente. Sí, ahora van a aparecer todos. Bien, y finalizo con que este esta oportunidad de comunicarnos de esta forma tiene algunos atributos que hemos empezado a encontrar como fortalezas, como activos, y que pueden llegar de una manera distinta, porque se puede replicar por otra parte. Bueno, los dejo con Alejandro y bueno, nuevamente un gusto de contar con ustedes. Bueno, buen día a todos. Cuando elegimos esta imagen tan particular, no estaba todavía instalado el tema de la pandemia, era un problema lejos de los chinos, pero de todas maneras la imagen es de un pintor italiano de la década del 20 más o menos, del siglo XX, se llama Filippo Marinetti, y a mí siempre me atrapó esta imagen porque sintetiza como una condición que ahí empezaba a irrumpir contemporánea, la de la velocidad, la de la tecnología, la de la ciudad, la de la violencia militar más sofisticada. Un avión de ese tipo era un avión de combate, obviamente, y también una idea que va a expresar todo el siglo XX hasta hace no mucho tiempo, que es la idea de que la imagen, la individualidad, porque a pesar de que expresa una época de irrupción, de conquistas sociales, de voto, bueno, de mil cosas, en realidad también expresa la idea de que un tipo solo, por esas conquistas sociales, puede progresar, porque hay leyes y economías y cosas que avalan la idea de un progreso individual. Bueno, ese individual hoy se va a exacerbar exponencialmente con esa extraña contracara que tiene ahora, que lo que nos pasa, cada uno lo tiene que solventar a su manera y simultáneamente depende de cosas que no son individuales. Bueno, pero en síntesis, siempre esta imagen me pareció que caracteriza un poco la época y la época de las ciudades en particular, y la época de la técnica, como decía al principio, que son las dos cosas que tienen mucho que ver con nuestro métier. La idea de esta reunión era ponerle caras más colectivas a todas estas voces, charlas que hubo, más coloquiales en cada uno de los tres talleres,
y que, si bien generó estos pares muy, muy potentes de profesores para atender y canalizar las inquietudes de cada uno de los grupos, por supuesto tenía ese problema de que nos impide ver el conjunto. El conjunto es este es el conjunto de profesores, el titular, los dos adjuntos, arriba Nancy Baulina, el otro adjunto Marcelo Fiorito, los tres cabezas de los talleres, Nahuel Recabarren, Javier Dorti, la Ceci Cornaglia, y nuestros 4 asesores. Si lo analizan es como un equipo de fútbol, son 11. Es más, Fernando Díaz hasta en la foto ya se está riendo. Y Fernando Díaz en urbanismo, que lo conocen de Urbanismo 2, Silvina Prados de Estructuras 2, creo que es, ¿no? 2. Y Cecilia Peralta, que está en Arquitectura 3 y nos está ayudando en este como abordaje de lo ambiental, intentando que sea de una manera menos retórica y más consistente. Y por otro lado, por último, Carlos Barrado, que en realidad él se ocupa de la Sociedad de Paisaje, pero como bien dice Barrado, bueno, el paisaje es todo, así que se ocupa un poco desde esa mirada del paisaje, del espacio público, de colaborar con los tesistas. Esto que decía Alberto, este es un equipo, yo lo defino como de iguales pero diferentes. Y lo distinto a otros años de la carrera precisamente va a estar ahí, en que toda esta gente, en algunos momentos muy diversos y de muy diversas maneras, va a ver cada uno de los trabajos. Eso no quita el seguimiento que hemos establecido, obviamente, pero sí le da un carácter diferente, no solo dependiente de una persona que le informa a la arriba, a los titulares, adjuntos, no sé qué. O sea, no hay arriba, hay un equipo de trabajo como un estudio donde depende el tema y las circunstancias y los saberes y la experiencia, todos somos iguales, insisto, iguales pero diferentes. Y es muy importante que la mayoría tiene una destacada y en muchos casos extensa actividad profesional, y eso también ayuda bastante porque en las materias de proyecto, es una opinión que tenemos, no se puede enseñar lo que no se hace. Nos parece que el intento de enseñar lo que se hace por una parte y por otra parte de buscar la mayor coherencia posible entre lo que se dice y lo que se hace, es un tema básico de lo que le llamamos nuestro contrato académico con ustedes. Habíamos puesto esta imagen en la guía con esa idea de mirar con toda amplitud, pero saber dónde y desde dónde estamos focalizados para poder abordar la tesis. Más allá que quizás todavía la guía apareció un poco tomada en muchísimos casos muy literalmente, nos parece que se va a enriquecer incluso cuando uno vaya avanzando en la tesis, toda esta idea como rizomática de combinatorias y de variables que se van interrelacionando, y no tanto
de lo que quizá a alguno le pueda parecer un poco multiple choice, bueno, junto a esto y con esto otro, de estas tres elijo esta y hago esto. No es tan simple. Pero de todas maneras nos parecía que en las circunstancias que estaban planteadas las cosas y por una experiencia que ya habíamos venido haciendo en el taller mediterráneo de Quinto, nos parecía que la guía, esa idea de las diversas combinatorias podía ayudarnos por lo menos a tener un lenguaje común, unos puntos de referencia y una guía que, insisto, va a tener mayor espesor, mayor sentido en tanto y cuanto podamos avanzar y dialogar con ustedes. Hemos registrado una gran cantidad de trabajos, todavía no los hemos puesto en común en todo el taller, pero ya hemos ido encontrando denominadores comunes, cosas, inquietudes que hay, y bueno, la tesis está, o va a estar un poco, y las expectativas a medio camino entre una incertidumbre que obviamente también, de una manera distinta, no nos saca al aire, pero contamina la disciplina, contamina a la arquitectura y a las expectativas de lo que se podrá hacer o no hacer, o cómo plantear los temas. La realidad nos puso abruptamente a estos planes de convocar el taller, de reunirnos, de esa como fricción y fruición que genera ese encuentro y hablar de una manera más distendida y a veces general, a veces particular, con cada uno de ustedes, sin tanta tecnología comunicativa. Pero bueno, la realidad nos puso en pausa y nos obliga a entender un poco mínimamente el contexto en que estamos planteando las cosas para saber cómo nos vamos a ubicar. Nosotros tenemos como una tarea que ahora se complejizó, que en realidad es vincular mundos distintos, vincular el mundo profesional con las trayectorias y con el mundo académico, no siempre coinciden, vincular el mundo del contexto, de las ideas, de la cultura, sociopolítico, con la práctica de la disciplina. Y bueno, y ahora a eso le tenemos que sumar que tenemos otros mundos dentro de este mundo complejo y con muchas cuestiones como duales. O sea, incluso de miradas optimistas o desentendidas esperando que pase la tormenta, a miradas apocalípticas, miradas pesimistas, mundos distintos en el mundo desarrollado y en el mundo, como se le llama vulgarmente, subdesarrollado, mundos distintos en nuestra propia realidad cotidiana, de los que tenemos el privilegio de quedarnos en casa y no tener en un cierto sentido mayores problemas, y los que no pueden, porque deben, por una función social, como toda la gente de salud, o porque no tienen esa casa o las comodidades, o el estándar de vida o lo que fuera. Esa ubicación nos tiene que llevar a ser como, en primer lugar, tomarnos muy en serio, con cierta rigurosidad, esa idea de que somos un poco privilegiados por estar en la universidad y por tener por lo menos un password
para recibirnos y tener algún tipo de trabajo profesional, privado, público, en una cooperativa, en un municipio, en la facultad, investigando, haciendo un posgrado, lo que diablo fuera. Entonces nuestro problema, primero decía, es vincular esos mundos, haciendo un mínimo esfuerzo de entendimiento. Apelo a 2 o 3 imágenes del arte, estas de un tipo que se llamaba Méliès, uno de los primeros cineastas, digamos, que hubo, que hacía esta película, El viaje a la luna, y le clava ahí la nave y muestra como una idea como antigua, eh, antes del despliegue de la propia modernidad, siempre ha sido por parte del hombre dominar y someter la naturaleza. Esta va a ser un tema que de una u otra manera va a volver una y otra vez más adelante sobre nuestra agenda. El otro aspecto es que a veces el arte, como en el Guernica, permite anticipar o en este caso registrar y tratar de comprender lo incomprensible. Lo incomprensible es una matanza, un bombardeo en la República Española por aviones alemanes a una pequeña ciudad que se llamaba Guernica. Y Picasso, con todo eso y con su cubismo, se le ocurrió representar eso y de alguna manera representar ese mundo caótico de entreguerras. Esto sucede en el 36 o 37, por ahí, del siglo XX, entre la Primera y la Segunda Guerra. Y pinta ese mundo muy violento, no fácil de aceptar, y el arte a veces encuentra como una expresión sintética y compleja a la vez de expresar ese mundo. Y en tercer lugar, ahora se pondría de moda este personaje, con su máscara y todo, esa contrariedad de ese hombre urbano que cada tanto aparece en la cultura de nuestras ciudades como queriendo hacer justicia por mano propia y bueno, y en épocas de crisis, que es cuando aparecen estos cómics, aparece la idea de un hombre salvador. Bueno, acá el hombre araña se está agarrando la cabeza, un poco como nosotros, diciendo qué es esto, qué es lo que está pasando. La realidad es que una revista inglesa y el New Yorker de Nueva York, obviamente, paso muy rápidamente unas tapas, esta idea de que, bueno, el mundo está cerrado y por otro lado, la otra, los dados o el dominó, pero con esa idea como ambigua de que ese efecto dominó va a generar como una cierta imprevisibilidad, a cualquiera le puede tocar. Y bueno, esa es una condición para entender después cuáles van a ser nuestras maneras de enfrentar como disciplina este mundo difícil de entender y de procesar. O las 2 últimas tapas del 13 de abril y del 30 de marzo del New Yorker, con esa ciudad tan vital y capital mundial de muchas cosas, de las finanzas, de la cultura, del arte, de los medios, y de repente una ciudad desierta, tanto afuera como en adentro, como la estación central,
que nos trasladan automáticamente a nuestros entornos y a esta como sorpresa de ver la ciudad vacía y de preguntarse simultáneamente si se la va a poder llenar como antes, en qué plazos, de qué manera, con qué modalidades, o si en realidad se va a poner hasta un punto cual en cuestión la vida urbana aglomerada. La otra dualidad, hablaba de dualidades, es que el coronavirus nos saca el aire. La patología principalmente es que uno no puede respirar y si no lo resiste, chao. Y mientras nos saca el aire nosotros y nos obliga solamente a una prótesis tecnológica muy sofisticada para poder sobrevivir al que le sacó el aire en esta burbuja, y simultáneamente, de nuevo, esta idea de que alguien por azar simplemente nos puede voltear, nos puede contagiar, sabiéndolo, no sabiéndolo. Mientras todo eso pasa, el mundo, el planeta Tierra, no los seres humanos, floreció de alguna manera, o por lo menos se atenuó casi todas las pandemias, contaminaciones, repliegue de la naturaleza, del reino animal, etcétera. O sea, sin querer teorizar nada con esto, simplemente, no voy a decir que es una revancha, no, todo eso es una especulación, una conjetura que no tiene ningún sentido, a mí no me interesa hacer esa conjetura, porque no lo sé tampoco cómo deviene todo esto, pero lo que sí sabemos es que en esta época del antropoceno, que empezó hace como 200 años y que tiene que ver con la modificación del ambiente a partir de la industrialización, de la agricultura, de la quema de residuos fósiles, carbón, petróleo, etcétera, etcétera, y todo el sistema que hemos armado para que funcione la civilización, de repente la pausa, el parate, cambió rápidamente todos los indicadores. Y eso solo pone en crisis, o por lo menos en interrogante, bueno, ¿y cómo sigue eso? O sea, el calentamiento global y todas estas tips contemporáneos que siempre se argumentaban casi como meteorológicos, como que bueno, viene tormenta, viene esto, no se puede hacer nada, de repente el parate sí muestra que la acción de los hombres, en este caso el autoaislamiento, el repliegue, generó un efecto insospechado. Y bueno, es un interrogante esta dualidad de afectar a los humanos y beneficiar a todas las otras especies que habitan la Tierra. Va a ser un dilema no solo ético, sino un dilema práctico, cómo procesar esto en las ciudades, cómo procesar esto en la tecnología, cómo procesar esto en la movilidad, cómo procesar esto en la agricultura y la ganadería, en fin. Simultáneamente, otro termómetro que está en paralelo a esta mirada del ambiente
y de la etapa en que está viviendo nuestra civilización, hay otro indicador que no tiene absolutamente nada que ver y cuyas cabezas más, más preocupadas por extrapolar esta variable del comportamiento de los mercados, explicitaron en algún momento en Inglaterra, en Estados Unidos o en Brasil, por nombrar 3 países, explicitaron que, bueno, que si había que sacrificar vidas, era para que siga funcionando todo lo otro, la economía. Y por supuesto, China, que es para nosotros en algún sentido chino básico, qué sucede, qué no sucede, por qué, difícil de entender. En todo caso, lo que sí queda claro es que los países más contaminantes hoy del planeta, que son China y Estados Unidos por su extraordinaria capacidad industrial y productiva, al pararse contribuyeron grandemente a este parate, a esta pausa del deterioro ambiental. Por supuesto, las incógnitas nuevas, otras dualidades, son lo que dice el Economist, que en los países emergentes todavía no se expresó como el nuestro, como toda Latinoamérica, África, la India, etcétera, no se expresó con crudeza el coronavirus. Y que cuando se exprese, no se sabe qué puede pasar. La otra imagen es esta mujer que en otra imagen dentro de la revista está hablando por teléfono con su madre, que es la que está internada del otro lado. O sea, esta idea de una alteración no solo de lo macro, de lo social, que dan esta preocupación en los países emergentes o subdesarrollados, con más fragilidad económica como los nuestros, sino la otra cara, que es la desconexión de las familias, de las relaciones parentales. O sea, es algo sobre lo cual no tenemos que perder el sentido de lo humano y de lo solidario, especialmente en nuestro medio, que todavía no se ha expresado con crudeza esta pandemia. Y por supuesto la persistencia de algunas cosas macro, donde quizás nosotros desde la propia disciplina tenemos que incorporarlas de manera decidida a nuestra agenda, como esto, los miles de millones de toneladas de basura que producimos nuestra civilización moderna y que genera islas en el Pacífico de plástico, o simplemente una imposibilidad de procesar este nivel de desechos de nuestra civilización. Esta idea de la aglomeración en muchos países muy agresiva de las megaciudades, como quizá en nuestro caso lo sea San Pablo, el Distrito Federal, en parte el conurbano de Buenos Aires, y la idea de que la naturaleza, que fue un poco negada y que, bueno, es la excepción, en este caso es obviamente el oasis en este desierto. Eso también pone, así como la anterior pone la agenda del reciclaje y de cómo entender el reuso, etcétera, etcétera, como un tema estratégico de la civilización y de nuestras ciudades,
esta idea de rehabilitar de alguna manera la naturaleza en las ciudades es otro tema de los emergentes como que aparecen con más crudeza. La idea de cómo el transporte de mercancías de una parte a otra del mundo genera estas en el fondo, como los cruceros, pero en este caso no de gente, estas artefactualidades flotantes, estas como ciudades que arman hasta un skyline y son meros barcos de contenedores. Porque este va a ser también un tema que se acentuó con la globalización y que ahora va a estar puesto en cuestión si hay que mover las cosas de una punta a la otra del mundo. En fin, esto va a ser un tema que también va a influir porque tuvimos un proceso muy grande de deslocalización industrial, de variación de toda la logística empresarial, de los sistemas productivos absolutamente globalizados. Y no es que la globalización se vaya a frenar, ni mucho menos, pero esta manera de producir y transportar gigantescos volúmenes también va a estar puesta en cuestión. Y bueno, este resultado de cómo mitigar, de qué se tiene que hacer cargo la arquitectura y el urbanismo para mitigar la contaminación ambiental. El otro tema que va a aparecer y que ya desembarcó es esta idea de estas instalaciones efímeras en escenarios de catástrofes. Lejos de ser una simple carpa, muchos son hospitales de complejidad, puestos como una plug-in city, como una instalación, y móviles. Por ejemplo, es nada menos que un hospital de campaña en el Central Park, todos esos volúmenes blancos. Y las sociedades, esta es una imagen de un hospital para la epidemia de viruela, una idea, de 1904 en Estados Unidos. Ya hay hoy un hospital flotante estacionado ahí cerca de Nueva York. Y en algún momento tuvimos una tesis, la tesis de Mauro Barro, Juana Coto, que hacía unas instalaciones muy particulares en la bahía de Montevideo, que fue la primera tesis que ganó un premio Olsin, y planteó como un uso alternativo para ponerlo en Haití o en algún lugar de tsunami, de catástrofes, un hospital flotante. Curioso cómo, ya vamos a ver otros casos, cómo la arquitectura a veces anticipa cosas que por supuesto en ese momento meter arriba de una barcaza unos edificios tradicionales suena naif, suena ingenuo, pero estamos hablando de 1904. Esta idea de que ya hay sociedades que hace mucho conviven con la muerte. Esto es en Manila, lo que está abajo son nichos de un cementerio, y lo que está arriba son como si fuera una villa de emergencia conviviendo con el cementerio. A esto se refiere esa etapa del Economist diciendo si esto llega acá, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede hacer qué cosa en estas condiciones?
Y esto, un basural a cielo abierto, es uno de los centenares que hay en nuestra ciudad de Córdoba. No estamos hablando de Manila o de Centroamérica o de no sé qué. Estamos hablando de la ciudad de Córdoba. Por supuesto, ahora con la pandemia es ilevantable, es vergonzoso y no hay otra cosa que hacer que resolverlo. Pero estas son como ciertas expresiones de esa sociedad de los desechos y de cierta marginalidad y de otro tipo de dualidad, de los que están adentro del sistema, cobran un sueldo, algo, y los que están afuera. Y viven de recoger la basura y vender cosas. Tenemos una tesis trabajando en una situación exponencialmente mayor en el río Reconquista, en el Gran Buenos Aires, con la Universidad de San Martín. Ya la van a poder ver qué significa y cómo la disciplina puede y tiene que decir algo y proponer algo para esta situación. La pregunta es, y en este contexto, ¿cómo será el futuro? La gran incertidumbre. Estos son algunas imágenes de unos concursos que ha habido sobre cómo será el futuro. En general son distópicos, como ven esta mirada donde, digamos, bastante californiana, donde conviven una cadena montañosa con los links de golf, con refinerías y con las cigüeñas petroleras. O esta idea de cómo las infraestructuras son absolutamente artificiales, pero en determinadas condiciones tienen que recrear lo natural, es decir, inventar lo natural, naturalizando esto artificial. O estas imágenes también distópicas de esos trenes, que no son trenes, en realidad son cápsulas adentro de tubos, con esta cosa doméstica de verdulero, panadero, ciertos cultivos, y la arquitectura que está por allá detrás, arquitectura clásica como ruinosa, como parasitada por no se sabe qué cosa. Son imágenes del mundo. O esta que es absolutamente real y contemporánea, una plataforma de una procesadora de gas en el Mar del Norte, Noruega, donde es mucho más que una plataforma energética o petrolera. Vive gente, trabaja, estudia, procesa cosas. Es una fábrica, una vivienda, un todo en el medio del Mar del Norte. Es este tip que a nosotros siempre nos ha interesado mucho, que es cómo revisitar infraestructuras que obviamente como esto no las generó la arquitectura, pero son arquitecturas del territorio y de la infraestructura. O estas otras imágenes, son todas de este mismo concurso, un concurso sobre el futuro. Acá mezclan la densidad edilicia tipo Hong Kong o Shanghái o Shenzhen o San Pablo con un supermercado y mezclan estas dos escalas del problema. La escala de la arquitectura y la escala del consumo.
o esta película que muchos habrán visto, esta película coreana, que tiene la virtud de, en un solo dibujo, representar ese mundo superpuesto y dualizado, de los que tienen todos los privilegios, de los que no tienen nada, sin con esto plantear una mirada binaria de que los que tienen son malos, los que no tienen son buenos, sino mostrando las cosas de una manera mucho más cruda e interesante, de esa complejidad donde cada ciudad ya es un mundo, cada gran ciudad es un mundo donde cohabita todo, lo urbano, lo rural, el turismo, la miseria, la basura, la riqueza, la opulencia, los nichos, todo. Bueno, esta imagen que también es curiosa, en el año 31 alguien pensó que imanes conducen trenes a alta velocidad. Recién se acaban de, con un proyecto francés, pero con la plata china, de poder inaugurar el primer tren que trabaja sobre un campo magnético que no tiene rieles, que se ha inaugurado en China. Y cómo la imaginación técnica a veces anticipa una posibilidad. El sprawl, que ha sido criticado, esta expansión periférica de vivienda a baja densidad y autopistas, que ha sido muy criticada, pero que ahora nos podemos llegar a encontrar con la novedad de que muchos dicen, bueno, pero tengo un poco de verde y a la vez el auto individual es menos peligroso porque que un transporte público, hasta el intendente tiene que recomendar que no usen el transporte público, etcétera, lo cual va a ser una de las nuevas paradojas, cómo procesar esto, más allá que muchos desarrollistas seguramente van a vender alguna cosa más de este tipo de producto, porque por lo menos no voy a estar en un departamento, sino el que lo pueda pagar, por supuesto, en una casita con jardín. Esta idea, que también, esta idea de la justaposición de todos los sistemas, que después derivó obviamente en el mall, ambiente controlado y escalera mecánica, o sea que esta idea de aglomeración también está puesta un poco en crisis, aunque en realidad también por otros motivos. Muchos malls en Estados Unidos, que fue la cuna de los malls, han desaparecido producto simplemente de Amazon y las distintas cadenas de venta electrónica. Pero bueno, es un mundo que apareció como el único futuro y hoy también va a estar puesto en duda, especialmente en los conceptos de mega escala. Estas locuras de la década del 50, 60 en Estados Unidos, nótese que todavía parece que no estaba instalado el asunto de la igualdad de la mujer, porque la nenita y el padre está todo súper producido con el traje, y la mujer no. Es algo realmente increíble. Pero bueno, son los imaginarios, esa casa rodante icónica que hizo furor durante muchos años en Estados Unidos, país donde millones viven en casas rodantes. O sea, ya hay una ciudad móvil, no a la manera de los Archigram, pero sí una ciudad que más o menos se puede mover, aunque por cierto, mayoritariamente es una forma de precariedad y muchas no superan
lo que nosotros llamamos villa o poblaciones. Uno de los primeros arquitectos del imaginario de construir el paisaje, de construir la naturaleza, de construir el imaginario arquitectónico y ciudades ideales llevadas a la práctica, fue precisamente Walt Disney. Con esa idea que en realidad todo se puede clonar. Y hoy basta con ir a Las Vegas para ver la deriva que tuvo esta idea encontrando Venecia, París y pedazos de varias de las ciudades clonadas como una caricatura, pero ahí están. Esta otra idea que a alguno también se le puede ocurrir, esta es una idea americana, norteamericana, en la época de la Guerra Fría, del peligro de guerra nuclear entre las dos superpotencias, y estos se construyeron miles, decenas de miles de refugios que en el fondo eran viviendas absolutamente enterradas y desaparecidas, no hay ninguna ventana ni nada. Son formas en que en un momento, en este caso por el miedo, porque el miedo va a ser la constante que explique casi todas las cosas que estamos viendo, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo al desempleo, el miedo a quedarse afuera de algo, y por supuesto las ganas de prolongar la vida. Un auto de la década del 50, que hasta hace muy pocos años siempre fue motivo de, bueno, estas eran las utopías, casi como una banalidad de la década del 50, creer que un auto podía hacer esto. Bueno, hoy lo que están ensayando como reconversión de todas las automotrices del mundo, en realidad es esto, con otra carrocería, con otras, pero es esto, que excede la movilidad, es un habitar que se mueve. De alguna manera ahí se va a poder trabajar, dormir. En Londres calculaban que podía poner en crisis los hoteles de alojamiento por hora, porque podrían resolverse también ese tipo de actividades en estas nuevas maneras de movilidad que tienen posibilidad de cerrarse, obturarse, transformarse en un recinto absolutamente hermético. Es otra manera de la plug-in city. Incluso va a dar origen hoy a que una automotriz que es Toyota esté proyectando a partir de este tipo de movilidad una pequeña ciudad experimental, Woven City, ya la vamos a mostrar en otra charla, que se hace en Japón, diseñada por Big. Pero basada, esto es curioso, en nada menos que Toyota, hoy es el primer productor mundial de autos, para hacer una ciudad, no solamente los medios de movilidad. En ese contexto, a nosotros siempre nos gusta usar este término, esta frase de la esperanza proyectual, que frente a este mundo, por un lado en crisis, por otro lado con fantasías y con distopías, construir una y otra vez la esperanza en el proyecto. O sea, la esperanza en el proyecto como instrumento para pensar, proponer, construir, reconstruir ese mundo.
muestro simplemente algunas cosas que vale la pena tener siempre presentes para entender que no se trata solo de que uno diga, bueno, che, ¿por qué no se buscan un ejemplo de algo? Sino entender algo que son legados de nuestra cultura disciplinar, pertinencias, o sea, la capacidad de transferirlos a nuestra realidad concreta, y esa tríada de cosas de los cuales nos ocupamos: armar espacios habitables, espacios para la actividad humana, resolver en consecuencia las cuestiones gravitatorias, que esas cosas se sostengan, que lleven sus cargas a la tierra o a donde las deban llevar para sustentarse, y a las tectónicas que van a delimitar esos espacios y a protegerlos como esas cáscaras de cebolla, acústicas, térmicas, hidrófugas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de legado hablamos de eso. Y simplemente, esto no lo leo, es simplemente registrar que en la modernidad hubo un momento, un tipo de preocupación, la arquitectura y la naturaleza, aunque prescindiendo de la ciudad. En ese momento posmoderno, la arquitectura y el contexto, volver a valorar la ciudad histórica. Y hoy, sin negar esos legados, la idea de la arquitectura y los recursos, en el sentido no solo de reconciliar, como en el segundo momento, la arquitectura con la ciudad, sino la ciudad con la naturaleza, que las infraestructuras fueran parte del problema, de la solución de los problemas de la ciudad, y cómo en cada momento hubo una manera técnica del oficio de poner los acentos en la planta para reemplazar el canon academicista por la planta y la técnica contemporánea del armado de programas en el mapa, en el diagrama, la significación en la posmodernidad de lo figurativo, de revalorizar ese lenguaje para ser contextual. Y hoy, en la complejidad contemporánea, esta idea de la sección y de lógicas que son simultáneamente globales y locales. En realidad, la arquitectura como conocimiento siempre fue global y la pertinencia siempre fue local. Algunas imágenes de cosas que explican no solo una artefactualidad arquitectónica como el MASPI de Lina Bobardi en San Pablo, sino que explican el Parque del Trianón, la infraestructura que pasa por abajo y la capacidad de una arquitectura de congregar al común, de construir el espacio público. Y en función de eso, exacerbar una condición gravitatoria para liberar el suelo y para conseguir que esa performance de articular el espacio público, el paisaje, el museo que está por arriba y que también está por abajo, con toda la complejidad vial y con lo que es la Avenida Paulista. Son obras que uno como que las mira en distintos momentos para comprender o capturar distintas cosas. O esta idea de la tectónica en Méndez de Rocha, en una casa donde en otra escala su preocupación de lo gravitatorio y fundamentalmente de lo tectónico
redefiniendo hasta algo tan convencional y obvio como que es una ventana, si es simplemente un agujero en la pared o es otra cosa. Entonces, aprender de estos manejos gravitatorios y tectónicos y, por contrapartida, no tener la más mínima preocupación para meter toda una cañería, como pueden ver ahí, por afuera. O esta lógica todavía vigente que inauguró el constructivismo y en este caso Hans Meyer, este edificio de aspecto tan contemporáneo es la Sociedad de las Naciones de 1931, un concurso. Es interesante cómo ciertos tópicos, cuando uno ve ciertas arquitecturas de varios contemporáneos, encuentra todavía la resonancia de estas cosas, que por eso siempre es bueno revisitar qué quieren decir, qué significaron. O esta idea extraña de Gaudí en el Parque Güell, casi la primera idea tan radical de naturalizar la arquitectura. O sea, más que introducir la naturaleza, que la hay en otras partes del parque, en este caso se trataba de un camino inverso de naturalizar la arquitectura como una idea anticipatoria de otra manera de ver la arquitectura. Estamos hablando de la década del 30 en Barcelona. O en los 70, este mix de las dos cosas, de la estructura con esos pocos apoyos y de fabricar una topografía. Esta es el pabellón de Brasil en la Expo Osaka de 1970, donde Méndez da Rocha y sorprendentemente Ryotake, yo no sabía que habían sido socios en un concurso, hacen esta cosa que anticipa cosas que van a suceder muchísimo después sobre esto de diseñar el soporte, no solo, y en todo caso ir al encuentro entre esa naturaleza rediseñada, el soporte con movimientos de suelo y la estructura. O estas ideas de nuevo que fusionan absolutamente gravedad y tectónica, Universidad de Columbia, Marcel Breuer, siempre a mí me pareció una maravillosa manera de trabajar el hormigón y explotar al máximo sus cualidades esculturales, tectónicas. Otras tradiciones, la National Gallery de Berlín, de Mies van der Rohe, que se fabrica a pie de obra y se va levantando con grúas en cada punto donde van las columnas, pero que va a explicar cómo otra deriva totalmente distinta, una manera totalmente diferente de enfrentar lo gravitatorio, y que es siempre como imprescindible volver a ella, porque acá no está la aglomeración de materia como en el hormigón, sino el montaje, otra lógica, y para que los que quieran hacer al acero y esas cosas, bueno, hay que ver de dónde viene todo esto, porque son lógicas compositivas y tectónicas y gravitatorias que tienen muchas diferencias, pero en primer lugar el concepto de montaje, o sea, de fabricar algo en un lugar y llevarlo a otro. Y por supuesto sus antecedentes, sus primeros
sus primeros primos, que era el trabajo en los barcos, que también van a anticipar no solo la idea distinta de lo matérico, sino de la complejidad de la sección y de la mezcla de lo maquínico con lo arquitectónico. Hoy muchas arquitecturas complejas, estas que estamos ensayando en la base Marambio de la Antártida, un poco tienen algo de estas dos lógicas, de la lógica naviera, de la lógica que obviamente permitió la torre y revolucionó a partir de mover el plano en distintos niveles, y por supuesto de esta otra lógica, de la lógica aeronáutica, que a su vez no hubiera sido posible si no puedo presurizar, controlar el aire, aislarme totalmente del exterior. La sofisticación de la aeronáutica es hija del acondicionamiento térmico, absolutamente. Y también nos muestra una imagen para muchos tal vez inusual, pero sin la cual es imposible entender cuál es la lógica de un 747. Acá se entiende perfectamente. Y su transferencia conceptual es como obvia. La lógica del metabolismo japonés, esto es Kenzo Tange, esta idea de el edificio como parte de una infraestructura y en el medio de las infraestructuras, en este caso de una autopista, de unos viaductos. Entonces esta idea de la minimización de la pisada como problema número uno del edificio para resolver su inserción urbana. O la deriva que va a tomar la ironía Archigram, en este caso con Peter Cook en Graz, en Austria, en una ciudad de tradición bastante nazi, bastante rígida, donde nada se puede tocar, todo es patrimonio, todo, no digo que el patrimonio sea nazi, lo que quiero decir es que una ciudad hiperconservadora, no sé cómo la ironía de Peter Cook se da el gusto de hacer este engendro, muchos dicen que es un antecesor del coronavirus. Yo creo que simplemente que es esta idea de la ruptura del canon, del canon moderno, de la tipología moderna, por la idea de la independencia absoluta de la estructura, de la envolvente y de los sistemas, porque a la vez todas esas toberas son parte de sus sistemas de iluminación, etc. O sea, la idea de la independencia y del no estricto control formal. La idea de que el problema ya empezaba a pasar por otra lógica de proyecto, más contemporánea. En síntesis, lo que nosotros estamos tratando de ver en estos ejemplos y en cómo nosotros abordamos el proyecto son estas 7 cosas que son las cosas que nosotros vamos a discutir en cualquier proyecto. En primer lugar, el concepto del proyecto es una síntesis. En segundo lugar, la idea de que el proyecto contemporáneo tiene que garantizar la simultaneidad, no es para una sola cosa, prevista o no prevista. Como dice Méndez de Rocha, la buena arquitectura no solo tiene que responder al programa, sino que tiene que amparar lo imprevisible, lo que puede suceder que no está previsto.
la idea del módulo, o sea, la idea de que siempre hay un módulo, un fractal, una pieza que se generaliza, organiza, explica por agregación, por repetición, aunque haya piezas singulares, siempre hay una lógica que expresa algún tipo de módulo de proyecto, ya sea estructural, funcional, matérico, etcétera, etcétera, de montaje. La idea de que el proyecto tiene que interactuar con su externalidad y con su internalidad, o sea que el proyecto es un ambiente, un paisaje, el proyecto no es algo que se puede desentender de ser contributivo o disruptivo o agresivo con el ambiente. La idea en consecuencia que más allá de la escala, la síntesis de estas cosas lo que expresa es una cierta complejidad que lo primero que tenemos que hacer es entenderla para desarmar el proyecto en las partes que constituyan el todo. Marcelo justo ayer dio una charla en Arquitectura 5 sobre las partes y el todo, y vamos a profundizar mucho sobre ese tema, especialmente con algunos temas, porque eso tiene que ver con cómo entendemos la arquitectura contemporánea. El otro aspecto es la tecnología. Una tradición formalista, casi reactiva a un funcionalismo anterior, generó en la facultad un desentendimiento de la tecnología. La tecnología es algo que se agregaba después. O sea, hago una forma exterior, después alguna interior, no tanto, y después vemos cómo le ponemos el chasis, la carrocería, las columnas, las vigas, las pieles, etc. Nos parece que hay que, es más, que en muchos casos va a ser un disparador, porque si no nos puede pasar que, qué sé yo, un concurso como el Ala Cero, como el título un tanto disparatado y genérico es Ciudades Sustentables, bueno, uno diga, bueno, entonces empiezo por cualquier cosa y después veo cómo eso le pongo a cero algún perfil y bueno, ya está. Es otra cosa de lo que estamos hablando. En muchos casos estamos hablando de la tecnología como disparadora. Y el último aspecto que creo que hay que revalorizar, porque se nota incluso en muchas de las bitácoras que han presentado, es la mayor rigurosidad y conciencia de los dominios. No puedo poner cualquier cosa en cualquier lugar, tengo que entender los dominios públicos, los dominios privados, las transiciones entre dominios. Es un problema, si no, de proyectar como en el aire. Entender los dominios es entender las negociaciones, los juegos de intereses y las cosas que hacen más o menos viable tal o cual arquitectura, no solo viable, perdón, deseable en tal o cual lugar. Es como que, bueno, como el Parque Las Heras está feo, bueno, le ponemos el proyecto lo ponemos ahí, el proyecto, no sé, de unas torres, cuando lo podemos poner al frente, que tenemos unos enormes terrenos privados, y lo que no nos sobra son parques. O sea, nos parece como que hay que tomar un poco más, con más rigor, este tema de los dominios. Y los tips más contemporáneos que van a aparecer en esta complejidad van a ser estas ideas, hoy ya puestas en duda, estos Euralil de Koolhaas, arquitectura como infraestructura pura, que van a estar un poco puestas en dudas por el mismo Koolhaas que dijo premonitoriamente
hay que ocuparse del campo, porque las industrias, porque esto, porque lo otro. O sea, dijo algo así como, rajemos, la cosa viene por el campo. Estos imaginarios como de humanizar, humanizar autopistas, plantar edificios verdes, con el CCTV ahí de fondo en Beijing y con la increíble masificación edilicia que hay ahí. Pero bueno, uno de los desafíos va a ser ese. Si es posible en estos entornos metropolitanos, volver a buscar algún equilibrio y con qué instrumentos programáticos, infraestructurales, conectivos, de espacio público, tipológicos, para renaturalizar de alguna manera estas metrópolis. O estas ideas, Diller y Scofidio, de en Nueva York, una institución, pero una institución puesta en torres, como un instituto de formación médica, cosas por el estilo, y cómo el apilamiento ya no es la extrusión, no es solo el carácter expreso del ascensor, sino que usa otras lógicas más de lo horizontal para la verticalización. Aquí vamos a tener todo un registro interesante como un tema de investigación en muchos proyectos. La torre, el mix programático, el apilamiento heterogéneo, que automáticamente me lleva a estas cuestiones gravitatorias de luces distintas, transiciones, variaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un tema interesante. Estas ideas, la de abajo, Saer Apolo y Farsim Musavi, la central de Yokohama, o sea, cómo transformar una gran infraestructura portuaria extremadamente compleja, una terminal portuaria, en un espacio público y hacerla convivir con lo maquínico, con todo eso que está abajo. O sea, arquitecturas no solo hijas de lo paramétrico, sino hijas de estas dualidades entre ser infraestructura dura y ser espacio público, incluso con esas dosis homeopáticas de techos verdes que tenía en ese momento esta cosa. Y lo de arriba, una cosa sorprendente, es un centro deportivo para escuelas secundarias en Natal, es de Herzog y de Meuron, es una arquitectura povera hecha por Herzog y de Meuron. Todas esas pieles son unos bloques fabricados, bloques de hormigón, y todas esas lamas van generando este microclima muy particular de todo un edificio de gimnasios, canchas y actividades deportivas y de ese tipo, semicubiertas y cubiertas, sin aire acondicionado, sin cerramiento, está puesto al lado de una favela en Natal, lo cual muestra que hay muchas maneras de ocuparse con seriedad, incluso creatividad y rigor técnico, de la arquitectura de la pobreza. MRDB, que de repente parece el parcelario de Nueva Córdoba, obviamente con alturas medias, con más porosidad, etcétera, etcétera, pero que muestra que hay maneras de reinterpretar, y en este caso, claro, era una reinterpretación para no seguir haciendo los bloques unitarios y generar una autofragmentación que generara variedad. Una manera de revisitar la arquitectura de parcela y de tejido
en Europa. O esta manera tan didáctica que siempre Vic explica sus mix proyectuales para llegar a esta pieza hipersingular, que obviamente no es solo un mix, sino su extraordinaria capacidad de marketing vía la diferencia de todo el resto. O sea, y no deja de ser un edificio de apartamentos no muy generosos, pero sí muy costosos, porque tener un departamento ahí en Manhattan es muy, muy costoso. Pero uno puede sacar conclusiones de cómo revisitan el bloque con patio y el basamento con torre y llegan a otra cosa. A eso nos referimos con mirar las cosas de otra manera y no simplemente clonar o repetir. Y en otra escala, también debí cómo esto ya es una mezcla, ¿no?, de cosas, pero en realidad es una central de energía que procesa, que saca la energía de la basura. La fábrica de basura es energía y a la vez tiene todo ese catalizador verde sobre el entorno, etcétera, etcétera. Hemos tenido algún ejemplo, incluso en Ciudad Universitaria, de una planta no tan compleja, obviamente, una planta de reciclaje, que a la vez tiene una finalidad didáctica sobre el territorio, porque se trata no solo de hacer, sino del efecto de demostración, de mostrar que se puede plantear las cosas de otra manera. Síntesis. Nos tenemos que ocupar de ciudades mestizas, donde todo se mezcla, donde no hay pureza, y de arquitecturas híbridas. Son nuestros dos grandes temas. En el ejercicio, pero conceptualmente, quisimos sintetizarlo en estas tres variables de la forma en cualquier escala, en cualquier circunstancia, que son el punto, la línea y el plano, a la vez vinculándolo a que cuando hablamos de equipamiento, ¿de qué hablamos? Y, o sea, hablamos de un programa hegemónico y uno complementario, hablamos de instituciones, pero también hablamos de mutaciones de esas instituciones, de innovaciones, por eso hablamos de dos categorías que en muchas tesis van a coexistir: contenedores híbridos y preexistencias. Siempre resultan programas estimulantes. Y a la vez ese rol urbano que le asignamos a ese tipo de equipamientos, por más que estén en un terreno puntual, acotado y concreto. Son a la vez transiciones de lo público a lo semipúblico o a lo público pero de acceso restringido, o a lo privado pero de uso público. A la vez son nodos, o sea, son maneras de razonar. Las líneas las englobamos en la infraestructura. Muchos me cuestionaron por qué espacio público no es una categoría aparte. Y últimamente yo tengo como la sensación de que muchas cosas de espacio público o supuestas estrategias de espacio público no son mucho más que decoración de exteriores, modernización de superficie, le llaman otros, o lifting, porque no están ligadas a otros problemas, a articular arquitecturas de la movilidad, de los flujos, de las propias infraestructuras del territorio. Entonces las infraestructuras van por un lado y el espacio público por el otro. Solamente hagan la cuenta de
no sé, 6.000 millones de pesos o una cifra de ese tipo que costó la circunvalación y cuánto cuesta una plaza, una política de espacios verdes, etcétera, etcétera. Porque en realidad dotar a las ciudades, volver a dotarlas de verdes, de arbolado, de riego, de cultivos urbanos, de agricultura urbana, de huertas familiares, etcétera, etcétera, de purificar el agua. Esos son infraestructuras para la vida. Infraestructura no es un caño enterrado o una autopista que tiene una función unívoca. Estamos hablando de otra cosa. Y el plano tiene que ver con los tejidos habitativos. Nos parece que es un tema hiperrecurrente, los tejidos habitativos de media y alta densidad, interpelándolos hoy justamente con los problemas obvios que les aparecen a todos, que ya no es que el departamento tenga, a los que viven, digo, en edificios, que tenga o no tenga amenities, sino que no tenga espacios de transición, que no tenga patios en altura, que no tenga balcones, que no tenga algunas cualidades que en todo caso lo hagan competitivo con la alternativa de irse a la periferia metropolitana. Entonces, estos son nuestra manera recurrente de englobar los temas que nos gusta porque es una manera de razonar más allá que muchas de las tesis en realidad van a articular los tres temas, porque en un mismo sector urbano o en un pequeño territorio se van a dar las tres cosas. Esa escala donde se van a dar la superposición de arquitectura con espacio público, con infraestructura, con equipamiento y tejidos, es lo que precisamente le llamamos proyecto urbano. Las raíces de dónde viene esta lógica, ¿no? Un viejo cuadro de Mondrian, o uno mucho más interesante y parecido conceptualmente a muchos diagramas de ciudades y conceptuales, de la línea, el punto y el plano, estos dibujos de Kandinsky, que en el año 15, 20, anticipaba como formas de representar ciertos tipos de problemas, de tensiones, etcétera, etcétera. O esta idea que más parecida a nuestros tejidos en el sentido de que son iguales pero diferentes y solo representados por el entramado más pequeño o el color. Nosotros tenemos que como esforzarnos en tratar de representar de qué estamos hablando. Y si bien no es como la planta de MRDB, todavía vemos posibilidades en la arquitectura de la manzana meramente comercial y especulativa, como esta manzana de Nueva Córdoba, que todavía es susceptible de ser repensada, reformulada, etcétera, etcétera. Nos parece que la manzana como unidad de proyecto es un tema como módulo urbano, es un tema interesante. Hemos tenido muchos experimentos en el área central y probablemente en el río, en zonas centrales y pericentrales aparezcan muchas manzanas muy vacantes, muy cariadas, muy incompletas. Entonces esta idea de completamiento con una lógica que supere la mera corona normativa y etcétera, etcétera, nos parece que es como todo un tema. Este es el juego. A mí me gusta llamarle el ajedrez urbano. Hay un tablero que es la ciudad, hay piezas, hay estrategias y tácticas, hay estrategias ofensivas, defensivas, las piezas tienen distinto valor
Pero lo primero para entender una actuación urbana en un sector concreto es delimitar el tipo de jugadas que se quieren hacer y el territorio que se quiere abarcar. Lo que Fernando Díaz le llama la lectura intencionada, a veces de toda la ciudad o de una gran porción de ciudad, es la lectura imprescindible para entender no necesariamente la escala de proyecto. Una escala de proyecto territorial o mega urbano es una excepción. Lo más probable es pequeños conjuntos que involucren, sí, calles, ríos, etcétera, etcétera. O sea, que no involucren solo lo que está en una parcela, sino en un sector que hay que delimitar. De lo que se trata, como hace acá una maravillosa charla que dio Angelo Gucci, de lo que se trata es de poder hablar de arquitectura, tener el material de referencia, lo que me pareció interesante, tal legado que quiero recuperar, más mis intuiciones, imaginarios de proyecto, pero es para hablar de arquitectura. Y para hablar de arquitectura hay que mostrar arquitectura, dibujar arquitectura, ser aún en estas etapas iniciales lo más preciso posible. A eso me refiero con hablar de arquitectura. Nosotros intentamos acompañarlos, no estoy tratándolos paternalmente del grande y el pequeño, sino que lo que me llamó la atención de esta viñeta de un dibujante israelí es el absurdo de los pasos, ¿no? Bueno, encontrarnos en el mismo camino es lo que nosotros estamos tratando de generar, acompañándolos, aunque nuestros pasos y los de ustedes no sean exactamente iguales. Pero nosotros lo que vamos a ir tratando es de que las cosas se vayan como acoplando y generando la posibilidad de hablar de arquitectura, discutir de arquitectura. Yo me muerdo todavía de no anticipar muchas cosas que vi en tal o cual trabajo, que me encantaría discutir sobre la pertinencia del lugar o sobre una retórica que no la sustento todavía con claridad, o para qué uso tal ejemplo, qué quiero aprender de lo que hicieron otros, cosa indispensable para hacer arquitectura. Hace poco un amigo, un arquitecto porteño, un muy buen arquitecto, Juan Martín Flores, algunos los puede haber googleado o conocer, se puso a dibujar 20 obras de amigos, conocidos, alguna nuestra, alguna allá arriba verán de Barrado y Mónica, y se puso a dibujar porque dijo, bueno, me pongo a dibujar para entender y para ver qué denominador común, en qué están los colegas, qué es lo que se está intentando hacer en nuestro país, que podemos ver y que podemos reflexionar en escalas de proyecto, en varios problemas. Y fíjense que las observaciones son simples y pequeños dibujos que se van a ir cargando de significado en la medida en que ya nos pasó con algunos que ya nos pusimos como a discutir qué quiere decir esto o aquello. La arquitectura, aparte de todo, especialmente cuando podamos salir a la calle, hay que verla in situ, observarla, recorrerla, dibujarla. Les agradezco. Eso es todo. Y a cuidarse.
Muy buena clase, Ale. Realmente muy buena. Este, yo quería hacer algún comentario, en realidad, como para ponerlo en un marco. A veces los alumnos van sucediéndose generación tras generación en el taller y posiblemente no tengan la perspectiva que como docentes tenemos de estos años, ¿no? Creo que la clase de Alejandro ha sido fantástica en eso. De alguna forma transmite lo que como colectivo hace años estamos con todas nuestras diferencias y nuestras perspectivas como macerando como marco de discusión acerca del proyecto. Y creo que Alejandro, con la habilidad tan particular que tiene de hiperconectar la información y darle cauce, y en este momento, o sea, creo que todos estamos atravesados como nunca en las historias particulares de un momento de una incertidumbre tan grande. La charla del Ale tiene que ver con salvaguardar nuestra disciplina para pensar el mundo en que estamos y el mundo que viene. O sea, la complejidad a la que se refirió, que creo que da para mucha tela para cortar en muchos de los aspectos que tomó, tiene que ver para ayudarlos a los que están emprendiendo una tesis, justamente a eso, a pensar el complejo mundo en que estamos y la incertidumbre del mundo que viene, que se puede pensar desde la disciplina y se debe pensar desde la disciplina. O sea, seguramente nos vamos a encontrar con un mundo en muy poco tiempo con cosas muy diferentes y con una nostalgia de algo que no viene más y con la añoranza de algo que tenemos que descubrir a partir del pensamiento del proyecto. Por ahí pensaba cuando Alejandro estaba trabajando o desarrollando la clase y pensaba en esto como colectivo, ¿no? El taller Mediterráneo, si algo quiso realizar es este campo de discusión con las muchas diferencias que tenemos y con las muchas cercanías o conceptos y convicciones que tenemos acerca de nuestra forma de mirar desde la arquitectura el hacer lo que está afuera, el hacer las cosas, el hacer el mundo en que vivimos. Y me hizo recordar a una película de Fellini que se llama Ensayo de Orquesta, que es una película maravillosa, que en realidad los individuos, cada uno con su instrumento, piensa que su instrumento es el más maravilloso de todo y la mejor música y es indispensable para la orquesta. Y finalmente lo más valioso, o sea, la película va de instrumento en instrumento y protagonista en protagonista, y lo fantástico que como metáfora que hace Fellini es que la música, la mejor música, la realiza el colectivo, cuando esos instrumentos, esas individualidades o esos pensamientos se armonizan en una obra superior, una obra magna, que tiene que ver con la música de la orquesta. Y bueno, me parece que la clase ha sido un excelente comienzo para invitar a todos los que largan su tesis a este ensayo de orquesta. ¿Sí, Albert? Bueno, ahí recuperé el micrófono. Y bueno, sí, muy esclarecedoras las palabras, las imágenes y obviamente que el final del grado no solamente es un final, sino que también es un comienzo. Y en ese aspecto es evidente que lo has puesto en contraste. Y bueno, me parece que podría estar muy interesante que hubiese como un pequeño debate ahora, una consulta, si alguien tiene preguntas muy específicas. Yo siempre pienso de que no hay preguntas buenas o malas, sino que hay respuestas buenas o malas. Entonces, bueno, puede estar interesante que alguien o algunos o muchos tengan inquietudes y que lo podamos responder en este momento, ¿no? Sí, naturalmente también puede pasar que a algunos les pueda parecer muy, muy volado algunas cosas o por qué ponerse a hablar de algunas cosas
que nos generan tanta incertidumbre, pero yo digo que como la nuestra es una ciencia del futuro, se ocupa en buena parte de lo que existe para modificarlo, mejorarlo y para inventar cosas que ahora no existen. Por eso me gustó esa idea de mostrar cosas de un futurismo superado, porque en realidad fueron todas hijas de crisis. De la crisis del 30, de la guerra, de la Guerra Fría. O sea, muchos cambios en la sociedad han sido mutaciones, cambios de época. Y ahora parece que vamos a tener algún tipo de cambio de época que no alcanzamos todavía a dilucidar, pero que la arquitectura tiene que ocuparse. Javi. ¿Me escucha? No, a mí me parece que estaba bueno también comentar que la particularidad que tiene tesis, de que los alumnos tienen la oportunidad de, además de contar con los profesores asistentes, con los asesores, ¿no? Y tanto Fernando, Carlos, Cecilia, bueno, mismo Álvaro de algún rol, en su especificidad es un aporte como transversal al del JTP y enriquece de una manera diferente al trabajo como más pautado y a veces como más cerrado que se da en los años anteriores, ¿no? En esto de que un trabajo visto por múltiples miradas y voces es algo a lo que se tiene que acostumbrar los grupos, pero me parece que es interesante como ese aprendizaje colectivo que se da ahora de muchos docentes mirando lo mismo. Sin duda. Sin duda. Vamos igual a tener unas charlas igual más específicas sobre algunos temas de abordaje matérico y urbanístico, etcétera, paisajístico, pero sí me parece que yo no veo quiénes están acá, no veo nada. Ahora Silvia está todavía, no sé si se ha ido ya. Tenés que poner abajo a la derecha, Ale, tenés los 3 puntitos y picás y te sale cambiar de diseño de pantalla. Y ahí elegís de qué manera ves. Beautiful. Lo veo al Mauro. No sé si La alguna... ingeniera, ¿qué opina? La ingeniera acaba de abandonar la reunión porque tenía... No, todavía no, todavía no. 2 minutos. Excelente la charla, me pareció excelente. Un barrido muy interesante, sobre todo, como habían comentado antes mis compañeros, en la situación en la que estamos, ¿no? Me parece que desde las estructuras, en mi caso, que es la disciplina en la que yo asesoro, me parece que es enriquecer la tarea de los profes, como decía el Javi, pero también enseñar a mirar de otra manera la arquitectura, porque vos empezaste la clase diciendo de que no podemos enseñar lo que no hacemos, y la arquitectura se tiene que poder hacer, y para ello necesita de la tecnología, necesita de la estructura. Entonces, pensar siempre que un proyecto tiene que poder realizarse me parece que es una forma de darle una jerarquía de arquitectura, de objeto arquitectónico, si no queda en idea y no en arquitectura. Bueno, en esta cátedra igual se deben haber dado cuenta a todos que nos gustan las estructuras. Sí, y mucho el hormigón armado también, nos gusta mucho el hormigón armado, pero bueno, es una forma distinta de mostrar que también desde las estructuras hacemos arquitectura. En mi caso hablo solo de mi disciplina, ¿no? Pero
también hacemos arquitectura y no es solo algo que vamos a resolver al final del proyecto. Yo creo que a eso enfocaba Javier, de que a lo mejor en algunas inquietudes que vayan teniendo, está bueno que vayan sumando a los asesores para ir pensando en el proyecto, sobre todo cuando la parte técnica y estructural es la que, o matérica es la que va definiendo el proyecto, la idea, para que esta, digamos, esta mirada esté incorporada desde el principio y no sea algo que resolvemos al final, porque si no es como termina siendo un apéndice que queda mal. La estructura siempre va a calificar la arquitectura de alguna forma. Va a ser la arquitectura va a ser más compleja, más estética, más eficiente, más pero costosa. Siempre la va a calificar de alguna manera, y de eso se trata, ¿no? De que la estructura no sea algo que resuelva solamente que surja del azar. A eso sería como la idea principal, algo que surja del azar, sino que sea algo que realmente vaya configurando el proyecto. Nada más, yo la verdad me encantó, yo me voy a despedir por si ustedes se quedan, después me engancharé en el final, pero tenemos que ceder la máquina en este momento. Hermoso toda la clase, gracias. Chao, Silvina. Chao, Silvina, un beso. Un beso. Yo pensaba en relación a lo que también decía Silvina, el hecho de que en la cátedra es muy importante y se vuelve siempre sobre el punto del recentramiento técnico de nuestra disciplina, del proyecto y del concepto, que hace de la época que nosotros nos formábamos como estudiantes de arquitectura no era tan afín, no era un conocimiento accesible, por lo menos estaba muy fragmentado la lógica del proyecto con su dimensión técnica para el abordaje y la ejecución. Y pensaba en función de esta incertidumbre que nos atraviesa a todos, pero en realidad la generación de ustedes, para bien o para mal, es una cuestión del destino, lo va a tener que resolver y va a tener que convivir. La técnica es un punto crucial. O sea, hoy toda la humanidad está pensando y deseando que se invente cuanto antes la vacuna contra la famosa pandemia. Y de repente la ciencia y la técnica está puesta en foco. La misma ciencia y técnica que también está puesta en tela de juicio porque fue partícipe de la construcción del mundo que hoy favorece una pandemia como esta. Y en relación a nuestra disciplina específica, por ahí había algún tipo de cuestionamientos que tanto en 5 como en 6 estamos trabajando sobre bases en la Antártida, y hago colación a una referencia que hacía una geóloga argentina, cordobesa, que nos había pasado 2 temporadas en la Antártida haciendo investigación en la base belga, no en la Argentina, y lo que ella decía era como muy significativo como enseñanza para pensar la arquitectura. Es decir, estos laboratorios de vida extrema, de situación extrema, de arquitectura radical en climas muy inhóspitos, tiene que ver con el ensayo de cómo son los nuevos modos de habitar para el resto de las ciudades en el mundo, o sea, impacto cero, energías renovables que puedan suministrar a las comunidades que viven en esos lugares, etc. Digo, son como los laboratorios del mundo que viene. Nuestra disciplina tiene que trabajar en eso, ¿no? O sea, infraestructura, sustentabilidad, técnica al servicio de las comunidades humanas en las escalas que sea y en los dispositivos o en los tipos de arquitectura a los que nos dediquemos. Digo, la tesis puede ser un buen preámbulo para recentrar esa búsqueda y ese replantear, hacer un nuevo GPS del horizonte de ustedes como futuros profesionales o profesionales inminentes, ¿no? Marce. No, yo no agrego nada porque me pareció muy contundente la clase de Alejandro. Sí quería apuntar algunas cosas como instrumentales. Hemos tenido como 3 instancias colectivas, unas de críticas individuales por grupo, una por comisión y
y esta que es a nivel cátedra. La idea, a partir de la presentación de los trabajos de ustedes, es ver si podemos, por comisiones, armar algo así como familias emparentadas temáticamente, y probablemente en las semanas próximas la voluntad estaría orientada, además de hacer el seguimiento grupo por grupo, a armar como microcomisiones, como para ir planteando temas más específicos, que podamos como profundizar más en esos campos temáticos que cada uno de los grupos ha ido seleccionando y orientándose a partir de esa guía que le hemos planteado. Nada más. Bueno, Bueno, nos vemos si no hay preguntas, el martes en los talleres. sí, Va a ser más fácil preguntar ahí, discutir cómo se Sí, traducen algunas cosas, naturalmente. la charla se va a subir, o sea, Nahuel la va a subir al Uncabín, digo, para el que quiera revisar y cualquier cosa, y Sí, sí, después alguna los gente, talleres los discutimos. muy poca, pero alguna se quedó colgada con el Zoom y no la pudo, me llegó un mensaje recién, pero creo que es muy poca. Bueno, Yo de hecho me estoy comunicando con unos alumnos que, bueno, nos vamos a poner en contacto porque precisamente no pudieron ingresar al aula. Bueno, bueno, gente, nos vemos el nos vemos martes el con martes. cada grupo. Dale. gracias, Ale. No. Chao, chicos. Chao, excelente. Chao, Mauro.